En este vídeo vamos a estudiar una serie de aplicaciones de la potencia y del eje radical. Lo primero que vamos a ver es que se nos aporta una recta R y dos puntos A y B. Y se nos pide obtener la circunferencia que pasando por los puntos A y B resulte tangente a la recta R. Esto será un caso que se estudiará en su momento cuando hagamos un estudio completo de tangencias, pero de momento para que se vea una de las aplicaciones, pues vamos a estudiarlo. Supongamos aquí el caso resuelto. En la parte derecha está la recta R, esta es la circunferencia que pasa por A y B y que es tangente a R en un punto T. Aplicando lo que sabemos de potencia, sabemos que el producto de CA por CB sería la potencia de C respecto a la circunferencia, siendo este C el corte de la prolongación de AB con la recta R. Sabemos que CA por CB es la potencia que es igual a CT cuadrado, siendo T el punto de tangencia. Por tanto, partiendo aquí en la parte izquierda, vamos a intentar resolverlo, uniríamos A con B y lo prolongaríamos hasta cortar aquí en un punto C a la recta R. A continuación vamos a ver que se cumple que CA por CB es CT cuadrado, que es esto que hemos comentado aquí, y eso va a implicar que nosotros en esta figura, suponiendo, ya digo, el caso resuelto, sabemos que si dibujamos una circunferencia cualquiera que pase por A y por B, es decir, una circunferencia que tenga su centro en la mediatriz de AB, pues esa circunferencia, como se puede ver, cumple la primera condición de pasar por A y por B, pero es pequeña porque no es tangente a la recta R. Entonces, el proceso sería ir creciendo esta circunferencia hasta que se cumpliera esa condición. Pero vemos que tanto en la circunferencia solución de color rojo como en la circunferencia auxiliar se cumple que CA por CB es la potencia de C respecto a esa circunferencia, adquiere un mismo valor constante y ese valor es CT cuadrado. Luego, si este T es el punto de tangencia de la solución, sabemos que CT en esta circunferencia tiene que ser igual al segmento de CT' al hacer la tangente desde C en esta otra auxiliar, dado que CA por CB adquiere un valor constante. Por tanto, nosotros haríamos la tangente desde C y tendríamos aquí el punto T'. Y entonces se cumplirá que CT' es igual a CT. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado es igual a CA por CB en ambos casos. Por tanto, vemos aquí que tendríamos esta expresión y esto sería igual a CT cuadrado. Eso implica que CT es igual a CT', es decir, que esta distancia, que es la que me gustaría conocer, es igual a CT'. T es el punto de tangencia en la recta R. Entonces eso significa que si esta circunferencia es tangente a la recta R en el punto T, yo sé que el centro de esta circunferencia solución estará en una perpendicular a la recta R trazada por T, ya que sabemos que toda tangente en un punto, a una circunferencia, es perpendicular al radio que pasa por el punto. Por eso es por lo que, si nosotros hubiéramos hecho esta construcción de haber hecho esta auxiliar, haber hecho la tangente desde C, sacamos el T', CT', y entonces este arco de centro C, radio CT', lo vamos trazando hasta cortar a la recta R dada en el punto T, y entonces una vez que tenemos ese punto, levantaremos una perpendicular a la recta R, puesto que sabemos que en esa perpendicular, según hemos dicho, se encuentra el centro de la solución. Como por otro lado el centro de la solución está en la mediatriz de AB, haremos esa mediatriz y donde ambas rectas se corten determinarán el centro de la circunferencia solución. Y ya con ese centro y con este radio o con la distancia cualquiera de estos dos nos permitiría hacer el trazado. Y esa es la operación que vamos a hacer en la parte izquierda con los datos. Prolongamos a B como hemos hecho y sacamos el punto C. Hacemos una circunferencia que pase por A y por B con su centro en la mediatriz de AB. Una vez que hemos hecho eso, hacemos la tangente desde C y sacamos este arco, este radio de un arco y lo trazamos hacia acá, con lo cual este punto de aquí abajo sería el punto de tangencia T'. Por ese punto de tangencia levantamos una perpendicular a la recta R y el corte de esa perpendicular con la mediatriz del segmento AB determina el centro de la solución. No habría más que con ese centro trazarla y tendríamos ahí la solución buscada. Como se puede ver, es una aplicación de las definiciones de potencia. Y de eje radical, evidentemente, puesto que la recta AB es el eje radical del auxiliar y la solución. Otro caso de aplicación de potencia es aquel en el que se nos da una circunferencia y dos puntos A y B. Y se trata de hallar una circunferencia que pasando por esos dos puntos sea tangente a esta circunferencia. Es decir, lo que aquí tenemos en la parte derecha. Esta es la circunferencia dada, estos son los dos puntos, y esta sería la circunferencia que pasando por A y por B es tangente a esta. Veremos luego que el problema tiene dos soluciones, hemos dibujado solo una para entender un poco el proceso. La idea va a ser la siguiente, que nosotros
supongamos que tomamos una circunferencia auxiliar que pase por A y por B, una circunferencia cualquiera. Para ello hallaremos la mediatriz de AB y en esa mediatriz tomaremos un punto cualquiera y dibujaremos una circunferencia auxiliar que pase por A y por B y que a ser posible corte a esta. Eso tiene ventajas. A continuación vamos a hallar el eje radical de, claro, sabemos que si esta circunferencia la trasladáramos aquí, pues pasaría también por A y B. Luego la solución ha de pasar por A y B. Claro, vemos que es demasiado grande porque no es tangente a la circunferencia, es secante. Sin embargo, la que buscamos pasa por A y por B y es tangente, lo cual significa que AB será el eje radical de la que vamos buscando y esta auxiliar. Por tanto, nosotros vamos a hallar los dos ejes radicales, el eje radical de la auxiliar y la dada, que sería esta recta, y el segmento AB prolongado es el eje radical de la auxiliar y la solución. Aunque no está dibujada la solución, como la solución pasa por A y B, toda circunferencia que pase por A y B va a tener a la recta definida por esos puntos por eje radical. Hemos prolongado el eje radical de la auxiliar y la dada y ahora unimos A con B y prolongamos igualmente esa recta. Y ese sería el eje, como decimos, el eje radical del auxiliar y la que buscamos. El corte de ambos ejes radicales será el centro radical, es decir, el punto que tiene igual potencia respecto a las tres, es decir, respecto a esta y respecto a la que vamos buscando. Nosotros sabemos que por definición de potencia se cumple que en esta circunferencia de la derecha, CA por CB es la potencia de C respecto a esta. Y esto sería igual a, si hacemos desde C la tangente, pues esto sería CT cuadrado. Si esta es la tangente CT, esto es CT cuadrado. Pero si hacemos desde C también la tangente a esta otra, que el problema tiene dos soluciones de tangencia, pues este es un punto D y este es otro punto D, se cumple entonces también que es igual a CD cuadrado. Esos serían los puntos D. Luego CA por CB es igual a CT cuadrado igual a CD cuadrado. ¿Esto qué significa? Pues que este punto D va a ser precisamente, claro, como CA por CB es igual a CD cuadrado con respecto a esta, este punto va a ser el punto de contacto de la solución con la circunferencia dada. Por tanto, el problema se reduce a hacer circunferencia que pasa por los puntos A, B y D. Sería hallar las mediatrices de los segmentos AB y AD, y donde se corten tendremos el centro, y esa sería la circunferencia solución, que es esta que hemos dibujado aquí en color rojo. También podríamos saber, como este sería el otro punto del otro punto de tangencia, podríamos hallar la circunferencia que pase por A, por B y por D. Y esa circunferencia es esta que dibujamos aquí en color azul, que es mucho más grande, evidentemente. Como se ve, pasa por A y por B y es tangente a la dada en el punto D. Bien, si esta la eliminamos para no complicar la figura, podemos ver otro detalle, que una vez que hemos obtenido el punto D de tangencia, nosotros perfectamente podríamos unir el centro de la circunferencia dada con ese punto de tangencia y esa recta prolongada la prolongaríamos. Vamos a poner aquí para una prolongación más rápida, prolongaríamos esa recta y donde esa recta corte a la mediatriz de AB tendremos el centro de la solución. Entonces esta sería la mediatriz de AB y cortaría en este punto y ese sería el centro de la solución. Eso sería otra forma de resolverlo, en lugar de haber hecho la circunferencia que pasa por 3 puntos, que es simplemente hallar las dos mediatrices y buscar los cortes de ambas y tener aquí el centro, o bien hallar la mediatriz de AB y luego unir el centro de la que me daban con el punto de tangencia y tendríamos ahí el centro de la solución. Como se puede ver, este sería otro caso de aplicación del trazado de circunferencias que pasan por 2 puntos y son tangentes a una circunferencia dada. Veamos otro ejercicio interesante en el cual también aplicamos el concepto de potencia. Se nos da un triángulo ABC y se nos pide que hallemos un punto D del segmento AB, es decir, de este lado, que cumpla que AC cuadrado, es decir, que esto al cuadrado es igual al producto de AD por AB. Si el D anda por aquí, donde sea, el producto de AD por AD tiene que ser igual a AC cuadrado. Y en este caso, pues este triángulo no es rectángulo, no cumple ninguna condición. Nosotros lo que vamos a hacer es, como es AC cuadrado, nos recuerda la potencia de un punto respecto a una circunferencia en el cual C puede ser el punto de tangencia respecto a una circunferencia. Por tanto, vamos a coger por el punto C y vamos a hacer una perpendicular al lado AC. Y vamos a llevar una medida cualquiera y vamos a tomar este punto como centro de una circunferencia, que como se puede ver es tangente al lado AC. Claro, aquí se cumple que AC cuadrado será igual a AB por AD. Es un poco lo que se nos pide. Y entonces, claro, lo que voy a hacer va a ser esta medida AB, llevarla aquí, o sea, encontrar una secante que pase por A y que me produzca aquí un segmento cuya medida sea AB.
Para ello simplemente haré un arco de centro A y radio AB hasta cortar a la circunferencia. Hago ese arco y ese arco me corta en este punto a la circunferencia. Y ese punto lo voy a unir con A. Ese punto le voy a llamar D'. Y al unirlo con A tengo aquí un punto que cumple que el producto de este segmento por este adquiere el valor igual a AC cuadrado. Ese punto, a este punto pues le podemos dar podemos poner cualquier letra. Vamos a ponerle una letra E, al punto en cuestión. Pues claro, aquí ¿qué se cumpliría? Pues que AC cuadrado es igual a AE por AD'. Y entonces ya he conseguido un valor AE que multiplicado por AD' de AC. Como AD' es igual a AB, no tengo más que ahora hacer un arco de centro A y radio AE para volver a posicionar, porque el enunciado me dice que el punto lo tengo que encontrar en, sobre el lado AB. Entonces yo trazaré este arco y ese arco me corta aquí en un punto que es precisamente el punto buscado. Y ese sería el punto D que voy buscando y es el que me pide el enunciado. Y esa sería la solución. O sea que yo me he basado en que AC cuadrado es la potencia del punto A respecto a una circunferencia donde C es el punto de tangencia. Pues lo que hago es una perpendicular, hago esa circunferencia, y ahora como tiene que ser igual a AB por AD, AD es lo que voy buscando, pues esta medida AB me la traigo aquí mediante un arco para tener que AD' sea igual a AB. Con lo cual, al hacer esta secante, me determina este punto E, y ahora haciendo este arco hacia acá, pues me da el punto D que cumple la exigencia del enunciado. El último caso que planteamos dentro de este vídeo de aplicación de potencias y eje radical es el siguiente. Se aporta una circunferencia y una recta, y esa recta representa el eje radical de un hazco radical, del cual una de sus circunferencias es la que se da. Se pide hallar una circunferencia que, perteneciendo a este hazco radical, tenga un radio determinado, de un cierto valor. Bien, supongamos el proceso que haríamos para resolver el caso. Supongamos que está resuelto. Para hallar cualquier circunferencia del hazco radical, se recordará que hacíamos la línea de centros, que es perpendicular al eje radical, trazada desde el centro, y hallamos el círculo de Poncelet. Desde este punto de corte hacemos la tangente y dibujamos esta circunferencia de este radio. Este sería el círculo de Poncelet y este punto y este otro son los polos de este hazco radical. Supongamos que la solución fuera esta y que este fuera el centro de la solución y que este fuera el radio que nos aporta el enunciado. Nosotros vemos que, si partimos aquí de los datos, podemos ver que al hacer esta tangente aquí, esa tangente es perpendicular a este radio. Luego aquí se ha formado un triángulo rectángulo, del cual conocemos este cateto, y conoceríamos el radio de la circunferencia que es dato, con lo cual podemos empezar ya poniendo, supongamos que este es el radio aportado, y entonces desde aquí lo que vamos a hacer va a ser una perpendicular a, digamos, al eje radical. Y en esa perpendicular vamos a tener, alargando esta línea, la línea de centros donde se va a encontrar el centro de la circunferencia buscada. Una vez hecho eso, como hemos dicho, hallaremos el círculo de Poncelet. Para ello, desde este punto hacemos la tangente y tomaremos un radio de ese valor como radio de una circunferencia, que es el llamado círculo de Poncelet. Del análisis de esta figura podemos ver que el radio del círculo, que es igual a este, lo conocemos, con lo cual esta medida la podemos tener. Este radio, o sea que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros sabemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que un cateto lo conocemos, que es este radio que acabamos de obtener. El otro cateto es el valor R, que es el dato este. Y la hipotenusa de ese rectángulo será entonces la distancia desde este punto al centro de la circunferencia solución. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser tomar esta medida y ver su dimensión, que vamos a medirla aquí. Nos mide 108,5. Hemos ampliado pues para ver un poquito el tamaño de lo que estamos haciendo. 108,5. Bien, pues entonces lo que haremos será a este de aquí, o sea que ya conocemos el radio que es el dato. Este es el dato. Que sería el valor suponiendo que esto fuera la solución. Entonces haría una perpendicular a este segmento llevando en esa perpendicular la medida del enunciado, que son los 108,5. Que en fin, eso será dato en cada problema. En este caso, pues bueno, hemos supuesto este caso para tenerlo. Entonces haremos aquí la perpendicular y se forma así el triángulo rectángulo del cual esto sería la hipotenusa.
Entonces, este triángulo que hemos formado aquí es igual a este, quiere ser este. Y ahora, una vez que tenemos eso, esta medida que es la hipotenusa, no tenemos más que hacer un arco con este centro y este radio, traerlo hacia acá, ese arco, y obtendríamos aquí en su intersección con esta línea, tendríamos aquí el centro de la circunferencia solución. Y ahora ya no hay más que desde aquí o bien hacer desde este punto la tangente, que ya nos tiene que cumplir lógicamente, y ya con ese segmento hacer la circunferencia, que sería la solución buscada, sería hacer centro aquí y con este radio tendríamos la solución. O bien simplemente con centro y con el radio aportado, que era este valor que tenemos aquí, tendríamos la solución. Por tanto, como repito, el proceso se puede ver mejor. O sea que yo parto de una circunferencia y el eje radical correspondiente a un arco radical. Y quiero una circunferencia que, perteneciendo a ese arco radical, tenga un cierto radio. Ese radio es aportado aquí. Entonces he supuesto aquí el problema resuelto. Al ser la circunferencia exterior al eje radical, es un tipo de arco radical cuando es exterior. Entonces, desde el corte de la línea de centros con el eje radical hago tangente. Y este sería el círculo de Poncelet. Un polo y otro polo. Supongamos que esta es la solución, pues esta tangente me da aquí el radio de la solución buscada, que es el dato que nos aporta el enunciado. Y entonces esta sería la solución. Pero observo que al ser aquí tangente, este triángulo que se forme es un triángulo rectángulo, del cual conozco un cateto, que es el radio de la circunferencia de Poncelet, y el otro cateto, que es el radio aportado por el enunciado. Con lo cual, si yo parto del eje radical y de la circunferencia, hago la perpendicular, tengo este punto, hago tangente y tengo ahí el círculo de Poncelet. Su radio es este valor. Hago un triángulo rectángulo en que un cateto es el radio de circunferencia de Poncelet y el otro cateto es el radio aportado, que es el que yo quiero que tenga la circunferencia buscada. La hipotenusa de ese triángulo, que es esta, sería equivalente a esta en esta figura. Pues una vez que tengo aquí la hipotenusa, no hay más que traer este arco hacia acá para tener el centro y ya dibujar con el radio aportado la circunferencia. O simplemente desde aquí hacer tangente y tener ahí en ese segmento de tangencia también el radio. Y esa sería la forma de resolver este otro caso, como se ve pues aplicando nuevamente los conceptos de potencia y de eje radical.